11 de la mañana con 16 minutos. Estamos en comunicación con el director general de Transporte de Carretera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Carlos Flores. Buen día, Carlos. Buen día, Marcelo. Un gusto hablar contigo, como Muchas siempre. gracias, muchas gracias. Queríamos comenzar preguntándote cuáles son las actuales disposiciones respecto al tema de aforo en el transporte colectivo de pasajeros, porque bueno, con todo esto de el avance de la pandemia, con esto de ir monitoreándolo permanentemente, se había establecido un determinado aforo, pero ahora al ceder un poco la situación, ¿cómo estamos en ese aspecto, Carlos? Bueno, a partir del miércoles se ha suspendido la medida del aforo dispuesta en su momento, el 50% en las unidades de transporte interdepartamental de pasajeros. A partir de entonces de este miércoles, estos coches, estos ómnibus interdepartamentales, están siendo ocupados al 100% de sus asientos con un máximo de 10 pasajeros de pie. Esto en virtud de, bueno, de que afortunadamente esta última ola de contagios ha venido cediendo, fundamentalmente por el alto número de vacunados que estamos teniendo, y bueno, acompañando la evolución de la pandemia en todo momento, a veces ajustando y a veces aflojando, el Ministerio, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, ha suspendido la medida del aforo. Y respecto al uso obligatorio de barbijos en los ómnibus. No, todas esas medidas siguen vigentes. Todo lo referente a los protocolos de higiene, así como la medida impuesta en su momento de llevar un control con un listado de pasajeros de cada uno de los usuarios que suben a un ómnibus interdepartamental, todo eso sigue vigente y es más, se han dispuesto ahora que volvemos al 100% del aforo a reforzar las medidas de control y en aquellos casos en que se vea incumplimiento de sanción, tanto por parte de la tripulación de los ómnibus como por parte de los pasajeros. Sigue la obligatoriedad en cuanto al uso de tapabocas a algunas de las unidades, de usuarios, de pasajeros y de tripulación, así como el resto de las normas de protocolo que tienen que ver con el higiene de las unidades, con la sanitización de las unidades, con las medidas dispuestas también en las terminales de ómnibus, es decir, no solo arriba de los ómnibus, sino también en las terminales. Todo eso sigue vigente, salvo la disposición del 50% de máximo de aforo de las unidades. ¿Qué área de trabajo tiene la Dirección General de Transporte por Carretera con las terminales de buses en los departamentos? ¿O es algo inherente a la DINATRA y a las intendencias? En aquellas terminales que están en el interior del país responden a las intendencias, a los gobiernos departamentales, a las intendencias. En la jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas están aquellas que han sido concesionadas por este ministerio, que son fundamentalmente las de Tres Cruces y Baltasar Brum, en el caso de los servicios metropolitanos. Es ahí donde nosotros tenemos jurisdicción y es ahí donde nosotros hemos impuesto muchas medidas de prevención en lo referente al coronavirus. No obstante eso, en cada una de las medidas que se han adoptado y las resoluciones que hemos dispuesto para dar cumplimiento en estas terminales, hemos exhortado a los gobiernos departamentales a implementar las mismas medidas en aquellas terminales que están bajo su jurisdicción. Carlos, respecto al tema del transporte de carga por carretera, que bueno, ahora ha tenido un incremento muy importante en los últimos años, pero bueno, ahora con el tema de UPM y además con la demora un poquito o el retraso en la construcción del ferrocarril central, que comienzan a transitar más camiones, las obras de ampliación en distintas rutas nacionales para admitir este transporte de carga. La pregunta va dirigida a los controles, no solamente de lo que se transporta, sino de las condiciones de seguridad en las que viajan esos camioneros, que ha habido conflictos porque trabajan muchas horas, manejan muchas horas, se duermen. Ha habido recientemente accidentes muy feos, muy embromados de camioneros en las rutas. ¿Qué se está haciendo al respecto? Se está haciendo mucho, créeme, Marcelo. Hay, como digo, se ha fortalecido el cuerpo efectivo del Ministerio, no solo para abarcar todas las tareas inherentes a la crisis sanitaria en el sistema de transporte de pasajeros, también en lo relativo a cargas. Y ahí hay dos cuestiones que hay que destacar. Por un lado, un sinnúmero, lamentablemente,
de camiones y de equipos, incluso con remolques y demás, que están circulando por las rutas nacionales sin tener registro de ningún tipo, no solo en este ministerio, sino tampoco en el Ministerio de Trabajo, es decir, en negro totalmente. Eso es uno de los aspectos. Otro de los aspectos que naturalmente estamos controlando y que actuamos una vez que los detectamos en las rutas nacionales. Y el otro gran volumen de trabajo que tenemos es con aquellas empresas que, si bien están registradas en el ministerio debidamente, bueno, pueden haber igualmente determinado tipo de irregularidades en cuanto a la documentación o en los traslados mismos por los volúmenes, las dimensiones, los excesos de altura, de peso o de ancho que puedan tener las cargas y lo que puede comprometer en cuanto a la seguridad vial. Tanto en los casos de todos esos equipos que están circulando informalmente por nuestras rutas, como aquellos que están registrados, formalmente registrados y circulando, pero que puedan incurrir en algún tipo de irregularidades, bueno, ahí estamos fortaleciendo y mucho los controles, habida cuenta de un incremento fenomenal en cuanto al volumen de descargas por distintas situaciones. En principio por el hecho de que el transporte en los últimos años ha tenido un incremento sustancial, pero además por algunos desarrollos particulares que se vienen dando en nuestro país, caso UPM, caso las obras del Ferrocarril Central y otras, que bueno, que han incrementado mucho el grado de circulación de equipos pesados en las rutas nacionales, al mismo tiempo además en donde hay un incentivo a la obra pública. Este ministerio también en lo que tiene que ver con políticas de vialidad, le está dando un fuerte estímulo a la obra pública y está reacomodando y desarrollando nuevas rutas a nivel nacional que también en algunos aspectos obstaculizan el normal funcionamiento del transporte de cargas. En todas esas situaciones nos están exigiendo un trabajo bien importante, fundamentalmente repito, por parte del cuerpo inspectivo. Bajo esta dirección hay una división que se llama la USIC, que es la que se dedica a todas estas tareas de inspección, y es ahí donde estamos fortaleciendo fundamentalmente nuestro radio de acción. El control de las horas en las que maneja, durante las cuales está manejando un camionero, digo, eso está, porque claro, el camionero le pagan por kilómetro recorrido, por lo tanto, hay veces que sacrifican horas de sueño con tal de manejar más y por lo tanto cobrar más y llevar más dinero a su casa, pero eso atenta directamente contra la seguridad del conductor, más allá de las mercaderías. ¿Hay un control más férreo de eso, de las empresas, de que los dueños de las empresas no permitan que sus choferes manejen tanta cantidad de horas? Sí, naturalmente. De nuestra parte, a pesar de que no es competencia, ¿verdad?, de este ministerio, sí lo que tiene que ver con seguridad, naturalmente que esto nos puede traer consecuencias desde ese punto de vista. Pero hay que recordar que en materia laboral, quien rige la regulación de todas estas disposiciones, referente a la cantidad de horarios Ministerio de Trabajo, de trabajo, descanso y demás, es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero repito, no obstante eso, nuestro ministerio está naturalmente atento a este tipo de situaciones que se puedan dar. Que también reitero, muchas veces no tenemos la posibilidad porque son, lamentablemente, y como claro, en todas empresas las en negro. actividades, ¿verdad?, hay mucha gente que trabaja en negro y bueno, ahí se dificulta mucho más. Pero no obstante eso, se realizan los controles. Hay aquí, si bien en su momento hubo que suspender lo que se había dado en llamar el SICTRAC, que era un sistema integral de control de todas aquellas cargas que estaban circulando, que se venía avanzando de una manera muy caótica durante el gobierno anterior, el Frente Amplio, y que finalmente no pudo concretarse por distintas situaciones, y al inicio de esta administración hubo que suspender por tales motivos. No obstante eso, repito, nuestro ministerio tiene un sistema electrónico de guía, de emisión de permisos para circular con cargas en las rutas nacionales, donde por ahí nosotros también podemos tener algunos indicios. Pero reitero, a pesar de que no es competencia
la regulación de las jornadas laborales de este ministerio, sino el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nuestro objetivo también, en caso de detectar algún abuso en esas situaciones, naturalmente en un trabajo interinstitucional, que es común que se realiza entre los distintos ministerios, se pone en conocimiento y se interviene en la medida de nuestras posibilidades, naturalmente. Está claro. Respecto a la renovación gradual y permanente de la flota del transporte regular de pasajeros, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, es un tema que naturalmente esta crisis que viene sufriendo el sector, habida cuenta de la escasa movilidad y la reducción en la venta, en la cantidad de pasajes que venden las empresas, como consecuencia obviamente de esa menor movilidad, se les ha dificultado la renovación de la flota, porque esto implica, bueno, ni que hablar que inversiones por parte de las empresas para traer unidades nuevas, y así aquellas unidades que por mayor antigüedad tienen, y eso está regulado por el Ministerio, que dejar de cumplir los servicios. En ese sentido, se vienen cumpliendo las medidas en cuanto a la antigüedad necesaria que tienen que tener los ómnibus de pasajeros para poder realizar los servicios, a pesar de que en algunos casos, para mantener esos servicios, hemos tenido que tener cierta flexibilidad, prorrogando en algún caso los permisos para que puedan un año más seguir trabajando esas unidades. Repito, en virtud de esta crisis fenomenal que está sintiendo el sector del transporte por la escasa movilidad. Además de esto, creo que es bueno destacar que hay una nueva resolución que está rigiendo a partir de hace algunos meses, que ha adoptado este ministerio en cuanto a la exigencia de que en cada una de las renovaciones de flota que realizan las empresas con unidades 0 kilómetros, por lo menos una de esas unidades tiene que venir con las posibilidades de accesibilidad de Eso te iba a acuerdo a las preguntar. normas estandarizadas, ¿verdad? Es decir, si una empresa va a renovar su flota y va a importar 1 o 5 vehículos, si es uno, ese ómnibus va a tener que ser accesible. Si son 5, de esos 5, al menos uno va a tener que ser accesible. Y de Eso esa es manera una también estamos condición sine fomentando. qua non, o sea, eso no se negocia, tiene que ser así. Es una resolución Eso ministerial y punto. es una resolución ministerial, tiene que ser así, se está cumpliendo así, y además de esto también hemos tenido que obligar de alguna manera a las empresas, porque si bien no estaba establecido esta obligatoriedad anteriormente, sí habían políticas tendientes a que se incorporaran a la flota servicios con accesibilidad. Pero a pesar de esto, aquellas unidades accesibles, entre comillas, que se habían incorporado, no cumplían con los requisitos estandarizados por las distintas asociaciones que tienen que ver con la materia y con las asociaciones de ingeniería, que son finalmente quienes homologan esos planos y para dar certeza de que se cumplan con los requisitos de accesibilidad. Así que por ese motivo, muchas de las unidades que anteriormente habían sido reconocidas como accesibles, pero que no cumplían con esos requisitos, bueno, hemos también obligado a las empresas a las modificaciones en esas estructuras para que los hechos efectivamente sean accesibles. Y eso también es una obligación. Hay por ahí una veintena de unidades que estaban circulando como accesibles y que no lo eran, que ahora obligatoriamente han tenido que modificar para que los hechos sí lo fueran. Y no lo eran porque la gente puede decir, bueno, pero yo las veía accesibles, que no permitían, no tenían rampa para silla de ruedas, no tenían... ¿qué le Claro, faltaba? habían distintos motivos, no tenían los espacios suficientes, si bien tenía rampas, eran muy pocas las sillas de ruedas que podían efectivamente subir, Ajá, habían otras especificaciones muy técnicas, ¿no? Que claro. no me animo a darte un detalle porque son cuestiones más técnicas que otra cosa, pero por ejemplo el espacio también para poder subir en caso de personas con dificultades en la visión con el lazarillo, es decir, había una serie de dificultades técnicas que pedían en algún caso la plena accesibilidad, y eso se ha corregido.
Carlos Flores, director general de Transporte por Carretera, te quiero agradecer mucho por habernos atendido. Bueno, hasta cualquier momento y que tengas una buena jornada. Encantado, el agradecido soy yo, Marcelo. Un saludo para todo el equipo de Canal 11. Muchas gracias, que te vaya muy bien, Carlos. Hasta luego. Encantado. Bueno, vamos a cambiar de tema porque nos está convocando el móvil con Florencia Sagasti y Marcelo Biurrun. Adelante. Marcelo, sí, como les adelantamos más temprano, nos trasladamos hasta la sede de AEBU aquí en Maldonado. Estamos con Pablo Andrade, que es dirigente de AEBU, que justamente en la jornada de ayer, también como les contamos más temprano, se realizó una charla sobre seguridad social. Bueno, muchas gracias, Pablo, por recibirnos. No, gracias a ustedes y a la audiencia. Sí. Bueno, cuéntenos en qué consistió esta charla que se brindó en la jornada de ayer. Bien, nosotros estuvimos conversando con los trabajadores del sistema financiero que son afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. En la situación que está actualmente es que a partir de la ley de urgente consideración se creó una comisión de expertos que está analizando una reforma general del sistema de seguridad social. Esa reforma ya se cumplió la etapa de diagnóstico del sistema y ahora se está en la etapa de propuestas. Ahora el 5 de agosto esa comisión tendría que estar entregándole al Poder Ejecutivo los lineamientos, las recomendaciones para elaborar un proyecto de ley de reforma del sistema. Eso involucra a todos los organismos, de acuerdo a lo que está establecido en la ley de urgente consideración, todos los organismos tendrían que ser parte de una reforma global. Ahí tenemos las cajas paraestatales, notarial, provisional y bancaria, caja militar y policial y banco de previsión social. Entonces, lo primero que tuvimos que informarle a los compañeros fueron las gestiones que hizo el sindicato cuando concurrió a la comisión de expertos a presentar las proyecciones que tiene la caja bancaria, establecer que la caja tiene una viabilidad de 50 años estable, con condiciones de equilibrio, que el sistema que mantenemos es un sistema de reparto intergeneracional, que tiene una prestación definida, no es un sistema de ahorro individual. Tenemos como tercer elemento de que el sistema que tenemos, el trabajador aporta durante más de 30 años y eso que aporta es más que suficiente para pagar la jubilación que luego recibe. Es decir, tiene un sistema de equilibrio entre lo que aporta el trabajador y la prestación que recibe. Eso que son de alguna manera las bases con que está funcionando la caja bancaria, era un elemento principal en el cual trasladamos a la comisión de expertos. Por su parte, esta comisión está elaborando una reforma que apunta fundamentalmente a reducir el déficit que el Estado tiene en materia de seguridad social y eso conlleva a que se esté apuntando a incremento de la edad, rebaja de las futuras jubilaciones, rebajas que pueden alcanzar hasta el 30% de caída de las futuras jubilaciones, restricción de las condiciones para acceder a la jubilación por enfermedad, restricciones para el beneficio de las pensiones por viudez, por sobrevivencia, es decir, un conjunto de medidas que van a afectar en forma muy importante lo que son las prestaciones que da la seguridad social para los uruguayos. Y frente a eso, empezamos a desarrollar este camino de intentar poner la alerta en la sociedad y la preocupación, porque podemos estar desmantelando un sistema de protección social muy importante que tiene el país. Nos reunimos con el presidente de la Junta Departamental, con diputados, con medios de prensa, por supuesto, e intentando trasladarle que por un lado estamos preocupados por lo que se intente hacer con la caja bancaria, que como decía antes tiene una situación de equilibrio, pero fundamentalmente cómo se va a deteriorar de alguna manera el sistema de seguridad social para todos los uruguayos, ¿no? ¿Quiénes participaron de esta charla y cómo recibieron también todo sobre este tema? Bien, participaron cerca de 40 compañeros, estuvieron unos 20 presenciales y otros 22, 23 aproximadamente conectados por Zoom, un mecanismo que ahora nos permite por lo menos no concentrarnos tanto, y concurrimos 2 compañeros integrantes del Consejo Honorario de Caja Bancaria y un compañero secretario interior del sindicato. La preocupación es grande porque un cambio de modelo en materia de seguridad social de la caja bancaria tendría impactos muy grandes, no solo para los afiliados. Nosotros tenemos, por ejemplo, un régimen en el cual los trabajadores aportamos por el 100% de nuestro ingreso. Tenemos una aportación patronal que
es independiente de la cantidad de puestos de trabajo, se llama PCP, Prestación Complementaria Patronal, que permite que los cambios tecnológicos no impacten directamente en la seguridad social. Esas otras formas de financiación, si fueran tocadas, harían que la caja se desestabilizara. Y eso provoca bastante preocupación porque ha sido cuestionado, porque es un modelo diferente al régimen general. Entonces, esos cuestionamientos que hemos recibido preocupan porque no solamente afectarían a la caja, sino que además podrían provocarle un costo a la sociedad por cubrir las jubilaciones actualmente existentes. Retirar cualquier fuente de la financiación que actualmente tiene el instituto lo desequilibra, pero al mismo tiempo hay obligaciones de seguir pagando las jubilaciones que están generadas. Entonces, nosotros alertamos que también cualquier incidencia sobre los equilibrios financieros que tiene el instituto pueden terminar siendo al final un costo para la sociedad, cuando en realidad lo que hay que evitar es que se trasladen costos de unos sectores a otros y los organismos que funcionan medianamente bien sigan funcionando en su base de equilibrio. Con toda esa preocupación, los compañeros recibieron la información. Esta es una etapa de una comisión de expertos. Llegará el momento de debate político del tema y en ese momento el sindicato se moverá con su regla de juegos tradicionales. Me imagino que esto también ha generado muchas dudas o necesidad de seguir estando asesorados sobre este tema. ¿Han establecido o tienen pensado realizar un seguimiento también sobre el acompañamiento para los trabajadores en materia de seguridad social? Sí, nosotros tenemos algunos mecanismos de consulta, tenemos los medios digitales de AEBU, la página web tiene un capítulo específico sobre la caja bancaria y la información. Es un tiempo de mucha zozobra, la gente que ya tiene 60 años pregunta si tiene que salir corriendo a jubilarse, los que tienen 55, 56, bueno, ¿qué le va a pasar a ellos? Si va a haber una transición que lo va a albergar. Es decir, es un movimiento que genera en colectivos bastante grandes mucho interés y mucha preocupación. Lo mismo pasa a nivel general, ¿no?, de los trabajadores. Entonces, bueno, en este escenario la información sigue permanente, la seccional tiene una función ahí bastante importante de ayudar a los compañeros y vehiculizar las consultas. Así que sí, nos mantenemos bastante en contacto. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, con esta información, entonces seguimos con ustedes allí con el estudio de la mañana al 11. Muy bien, muchas gracias, Florencia. El saludo para Pablo Andrade y bueno, decirle que estaría bueno que de repente el barbijo se lo pusiera, ¿no? Porque hizo todo tipo de manualidades con el barbijo en la mano. De repente está bueno que se lo coloque por él y por ti, más que nada, porque Marcelo está a más distancia. Volvemos con ustedes dentro de un ratito, hacemos una pausa muy breve, ya venimos.